noche o buena tarde, depende de dónde y a la hora que nos estén acompañando en esta emisión de Debate 22. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a esta nueva temporada. Aquí seguimos para poner, como ustedes saben, siempre en la mesa de debate temas de su interés, algunos polémicos, otros que pues pensamos siempre merecen ser analizados desde diversas perspectivas para que puedan ser de su utilidad. En esta emisión de Debate 22, ustedes saben, creemos en el pensamiento crítico y por lo tanto en la diversidad de opiniones. Y hoy vamos a comenzar con un tema pues que cada vez toma más visibilidad, por lo menos aquí en México, mayor importancia en la opinión pública y empieza a trascender nuestros espacios privados. En un momento tan complejo como el que estamos viviendo, no podemos dejar de lado las llamadas secuelas post-COVID, long COVID o este síndrome que algunos han llamado también de un largo plazo para quienes han padecido esta enfermedad y que hoy entendemos son todos esos síntomas que se quedan por días, por meses después de haber padecido COVID-19. Así es que hoy me acompañan dos grandes especialistas en este tema. Déjenme presentar primero a Carol Perelman, quien es químico farmacéutica, bióloga por la UNAM, pero ante todo una gran divulgadora de la ciencia y quien ha formado parte pues de una gran investigación internacional con otras 7 científicas y que justamente hablan sobre el síndrome post-COVID. ¿Cómo estás, Carol? Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, Jacaranda, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Y bueno, el doctor Alejandro Macías, quien es epidemiólogo, también un gran divulgador de la ciencia y seguramente pues ustedes lo han visto muy activo porque es un gran tuitero y un gran conversador en Facebook. Bienvenido, doctor Alejandro. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, Jacaranda, me da mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y déjame empezar contigo, Carol. Cuéntanos sobre este estudio que mencionaba yo hace un instante, cómo se hizo, qué variables se tomaron en cuenta para llegar a esta conclusión de que pueden presentarse más de 50 síntomas a largo plazo después de la recuperación de personas que han padecido la enfermedad de COVID-19, Carol. Muchas gracias, Jacaranda. Te explico. Somos un grupo de 7 científicas, casi todas mexicanas, todas mujeres, hay 2 españolas. Nuestro objetivo era tratar de entender lo que existe. Al 1 de enero, que fue el corte que hicimos una revisión sistemática de la literatura médica publicada en inglés en revistas de pares, revisadas por pares, con más de 100 pacientes, para incluir en nuestro estudio, hacer un metaanálisis y analizar qué encuentra cada uno de estos estudios sobre el long COVID o síntomas persistentes, o el problema es que ni siquiera tenemos todavía la definición para llamarle a esta condición de efectos a largo plazo. Nosotros elegimos llamarle efectos a largo plazo, o algunos autores le llaman un COVID postagudo, ¿no? Y entonces lo que hallamos fue más de 50, en específico 55 efectos que incluyen síntomas, que incluyen signos y que incluyen parámetros anormales de laboratorio que persisten más allá de la infección viral aguda. Fueron más de 18,000 publicaciones las que revisamos, de ellas 15 entraron dentro de nuestros criterios de búsqueda y incluían, y eso es muy interesante, incluían estudios hechos en México, en Egipto, en Estados Unidos, en Europa, en China, y entonces esto nos da una perspectiva también interesante de resultados en diferentes lugares sobre los síntomas post-COVID y también incluían no nada más pacientes post-hospitalización, sino algunos eran en poblaciones donde tenían COVID leve. Fueron encuestas que se aplicaron y entonces lo que hicimos fue hacer un metaanálisis y cruzar todos estos resultados para encontrar la prevalencia de estos efectos de largo plazo. Bien, nos vas a ir explicando poco a poco pues todo lo que hallaron, que es muy interesante. Doctor, usted también ha hablado mucho sobre estos
o síntomas o de este síndrome que se presenta después de, digamos, de haber padecido la enfermedad. Pero digamos que hay algo que nos permita saber si existe un parámetro, algo para identificar qué personas pudieran o no presentar este tipo de síntomas, porque de acuerdo a este estudio, casi el 80% de las personas pueden presentar esta sintomatología, pero ¿hay algún parámetro? Bueno, por lo menos aquí de lo que se ha hecho desde la UNAM, doctor. Sí, mira, yo puedo hablar desde el punto de vista de la experiencia clínica, que creo que tengo ya mucha, pues he visto cientos literalmente de pacientes. Caro lo tiene mejor sistematizado, digamos, pero yo lo que te puedo decir, aunque no te pueda dar cifras exactas, es que mientras más grave estuviste, más es por la posibilidad de que te pongas mal después o que te dure mucho, ¿verdad? Desde luego, y ya también como lo mencionaba ahorita Caro, aunque hayas estado asintomática o tener síntomas leves, puedes tener un síndrome post-agudo. Ahora, yo tampoco tengo una cifra exacta, pero sí puedo decir que es muy común. Es decir, yo diría que es más común que ocurra a que no ocurra. Lo poco común es que una persona tenga COVID sintomático y que pasando sus primeros síntomas ya quede perfectamente bien después de que se quitó la enfermedad aguda. Lo que sí puedo decir es que es más común que ocurra a que no ocurra. Y eso nos da pues más del 50%. Pero, otra vez, ya las experiencias de diversos clínicos y sobre todo de una sistematización de diversos estudios, pues se tendrá que ir decantando esas cifras. Yo sí creo que, para terminar mi comentario, va a ser una gran carga para la salud pública, toda la gente, no solo la gente que no se ha atendido de otras enfermedades porque el sistema de salud estaba ocupado, como las personas con diabetes, hipertensión, cáncer, todos los que no han podido ser bien atendidos, pero todo lo que nos va a dejar también como secuela este COVID largo, que va a ser muy pesado, por lo menos los primeros 6 meses después de que termine la pandemia. Ya. Carol, de lo que sabemos hasta hoy, y bueno, pues también gracias a este importante estudio en el que tú participaste, es que digamos que estas secuelas no tiene que ver mucho con la edad, porque ustedes manejan ahí un rango, o sea, el estudio que se hizo fue de personas de 17 a 87 años, ¿no? Entonces, ¿tiene que ver o no el estado de salud de los pacientes, si una persona es sana o no, o si tiene alguna enfermedad, hace deporte? ¿Es posible aún así que presente secuelas? ¿Qué es lo que ustedes indagaron o descubrieron a partir de todo de este estudio que hicieron? Jacaranda, el tema aquí es que no se sabe. O sea, los pacientes de los cuales obtuvimos la información, que son más de 47,000 pacientes, desgraciadamente los estudios, estos 15 estudios que fueron los que revisamos a profundidad porque cumplían los criterios de análisis, no contaban con una estratificación por edades, ni tampoco por sexo, ni tampoco por tipo de COVID que les dio. Entonces es difícil ahorita tener realmente una información más clara de cuáles son los factores de riesgo que predisponen a una persona a desarrollar eventualmente síndrome post-COVID o COVID crónico, como le vayamos a llamar. Y es que hay que empezar quizás hasta por ahí. Ni siquiera tenemos todavía una definición clara del término para usar, tampoco una definición de cómo diagnosticarla. O sea, estamos concentrados en la emergencia en mano, que es la emergencia sanitaria. Estamos concentrados, y estará de acuerdo el doctor Alejandro Macías conmigo, él está concentrado en las enfermedades agudas, en salvar vidas, ¿sí? Y entonces estamos viendo más de reojo a estos pacientes que tenemos en las gráficas y en las estadísticas en número verde porque dicen recuperados, pero bueno, el signo de interrogación es: ¿realmente están recuperados? ¿Realmente han retornado a su salud pre-COVID? ¿Realmente cómo es su calidad de vida? ¿Y cuáles son las secuelas? Como bien dice el doctor Alejandro Macías, las secuelas al sistema de salud público y al entorno, que el 80%, que es la prevalencia que nosotros encontramos, queda con alguna secuela a largo plazo. Ahora, también el rango de tiempo que nosotros estudiamos fue a partir de 3 semanas, 2-3 semanas de terminada de diagnosticada a la COVID. O sea,
justamente acabando la parte aguda, a 110 días. Y sabemos que algunos síntomas siguen más allá de 110 días, ¿sí? No es solamente este periodo. Entonces, quizás nuestra petición, y lo hacemos en nuestro análisis, es hacer más estudios. Incluso en los cuestionarios que se dan a los pacientes, dejar espacios abiertos para que los pacientes puedan poner qué síntomas tienen, porque hay muchos síntomas que sabemos que existen, pero que no están en los estudios porque no se preguntó ¿y qué más?, ¿no? Y entonces necesitamos todavía estratificarlo por edades, entender cómo era la salud antes del COVID para saber si hay factores de riesgo que lo predispongan. Y bueno, creo que hay mucho trabajo todavía por hacer para dilucidar y desmenuzar mejor el post-COVID. Ahorita quiero ahondar un poco en eso que dices tú de los 110 días, pero solamente preguntarle, doctor Macías, en la experiencia clínica, por ahí he leído en todos los artículos científicos que nos llegan a través de la prensa o a través de diversos medios, que tiene una mayor prevalencia el tema de las secuelas en mujeres. ¿En su experiencia esto es real? Mira, yo no lo tengo sistematizado, pero ahora que mencionabas, por ejemplo, la edad, sí tiene que ver, por lo menos, con el síndrome de post-terapia intensiva, que es otra cosa. Sí. Hay mucha gente que se va a terapia intensiva y a ventilador y a oxígeno de alta intensidad, y el que está acostado durante varias semanas, cuando se levanta le cuesta mucho trabajo rehabilitarse, y particularmente los que tienen más edad y que ya tenían alguna condición previa. Está descrito, sí, ahorita nos lo aclarará Carol, yo no sé qué tanto, que es más común en las mujeres, a pesar de que la proporción de mujeres que se ponen graves son menores. Sí. Entonces, son cifras que tendrán que irse decantando y las vamos a ir conociendo seguramente pues en los meses y hasta años venideros, como dice Carol, cuando se haga más estudio, porque ahora tenemos una idea de lo que está pasando solamente. Ya, permítanme hacer una muy breve pausa y seguimos conversando pues con estos dos especialistas. Estamos hablando sobre las secuelas o el síndrome post-COVID aquí en Debate 22. Volvemos. Paremos el calentamiento global. Hashtag acceso universal a la educación. Hashtag discapacidad. Hashtag todos los derechos para todas las personas. Hashtag nos y nosotras. Hashtag paridad de género. Haz que tu voz se escuche. Participa. Este 6 de junio toma tu cubrebocas y sal a votar. Hashtag mi voto sale y vale. INE. Solo podemos abrazarnos así. Besarnos de lejos. Reunirnos, pero cada uno en su casa. Sabemos que son tiempos difíciles para ser joven. Pero también son buenos para participar en las decisiones importantes. Si cumples 18 antes del 6 de junio de 2021, tramita tu INE desde ya. Tienes hasta el 10 de febrero. Este 2021, ¿contamos todas? Contamos todos. INE. Ya es tiempo, todos somos mexicanos. Vamos a dejar de atacarnos. Que los de arriba y los de abajo, que los de izquierda, que los de derecha, ya basta. Todos necesitamos a los empresarios. Y a los obreros, a los comerciantes, necesitamos a los trabajadores, necesitamos a los taxistas. Y a camioneros, a los maestros, a las amas de casa. Te necesitamos a ti. Basta de pelear y estar desunidos. Somos Elige. Acércate a www.partidoelige.org.mx. Mensaje dirigido a simpatizantes y afiliados del partido. En México, el sol sale para todos. Buscando el bienestar de la gente. En el PRD creemos que las decisiones deben ser de todas y todos los mexicanos y no de una sola persona. Porque queremos que todas y todos vivan mejor. Impulsamos apoyos económicos para que se superen los más necesitados y no para pedirle su voto. Exigiendo servicios de calidad en educación, salud y vivienda. Eso es un México más justo y con la participación de todas y todos podemos hacerlo. El sol sale para todos. PRD. Ya inició el proceso electoral 2020-2021. Y en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México protegemos tus derechos político-electorales respetando todas las medidas de seguridad sanitaria. Con el fin de brindarte la atención que mereces de forma segura, habilitamos la modalidad a distancia. Llama al 55 53 40 4600. En caso de que nos visites, te invitaremos a seguir los protocolos de salud. Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección.
Mejor vámonos por respeto, tomamos fraternidad, luego tolerancia y cuando lleguemos a participación, giramos y ya por ahí nos vamos. La tarea de darle dirección a nuestras vidas es de todas y todos. Así hacemos comunidad. En cuanto me mudé, actualicé mi domicilio ante el INE. Quiero ser parte de mi comunidad cuando decidamos nuestro destino. Si te cambiaste de casa, ve al módulo y actualiza tu credencial. Tienes hasta el 10 de febrero de 2021. Contamos todas, contamos todos. INE. Continuamos con este programa tan interesante en el que estamos hablando sobre las secuelas o los padecimientos a largo plazo después de haber padecido la enfermedad de COVID. En fin, que todavía nos platicaban aquí nuestros especialistas que no hay un término exacto porque pues estamos aprendiendo en medio de todo esto que estamos viviendo. Carol, déjame preguntarte sobre el tema de esos 50 síntomas que ustedes indagaron y que plantean en este estudio. ¿Cuáles son? Porque son muchísimos, no sé, no los vamos a nombrar todos, pero estamos hablando, digamos, desde el más frecuente al más infrecuente. ¿Cuáles son esos síntomas? Sí, el más frecuente es la fatiga. Sin lugar a duda, en el 58% de las personas después de tener COVID-19 presentaron fatiga, tuvieron fatiga. Ahora, es importante decirte que al menos un síntoma tuvieron 80% de las personas, pero algunos tenían varios, porque el tema de long COVID, de los efectos a largo plazo de COVID-19, es que no involucran quizás solamente un órgano, ¿no? Algunos son pulmonares, afectan riñón, piel, son multisistémicos y entonces también es un llamado a equipos multidisciplinarios para atender a estos pacientes, porque se requiere una rehabilitación y un tratamiento pensando en un paciente como integral. Hay temas neurológicos, psiquiátricos, ¿sí? Es todo un conjunto de síntomas. El más frecuente es la fatiga, seguido de dolor de cabeza. Perdón. Sí, perdón, el seguido del de dolor de cabeza. Sí, te diré los 5 más frecuentes que son fatiga, dolor de cabeza. El siguiente es falta de aire, falta de concentración y pérdida de cabello. Esos son los que encontramos los 5 principales, pero la fatiga sin duda en mayor prevalencia. ¿Y el más atípico? Uy, hay desde temas en la piel, hay neuropatías, miocarditis, arritmias, paranoia. Wow. Doctor Macías, en su experiencia clínica y también por ahí yo lo he escuchado en donde decía que hay una persistencia, esto que llamamos la fibromialgia. ¿Cómo se puede detectar? Porque no es que haya un estudio de laboratorio como tal que diga, pues esta persona tiene esta cosa, está vinculado con COVID, ¿no? ¿Cómo se detecta y qué pasa ahí concretamente con este padecimiento? Sí, mira, a ver, esto se parece a algo que ya conocemos los clínicos de pacientes que están clasificados, digamos, como síndrome de fatiga crónica o fibromialgia también, en donde el paciente se siente mal, tú le tocas, le duele, pero haces cualquier cantidad de estudios y todo sale normal. Ahora, en los meses recientes han salido algunas publicaciones y por lo menos una con alto grado de evidencia de que se correlaciona más bien con alteraciones cerebrales. En el sistema nervioso, algo queda mal, aumentan ahí los mediadores de la inflamación en el cerebro y entonces el cerebro interpreta que duelen los músculos, cuando realmente los músculos no duelen o interpreta varias cosas que realmente están acá arriba. Y entonces pudiera ser en el futuro que tengamos algo parecido a lo que nosotros conocíamos como la fibromialgia o el síndrome de fatiga crónica y que ahora a eso se agregue también el síndrome post-COVID o el síndrome post-agudo. Se parecen, no necesariamente son iguales, pero tendremos que ver en cuanto el mecanismo de producción del problema es semejante y probablemente tenga que ver, termino con eso mi comentario, con que el virus se mete a través del nervio del olfato al sistema nervioso central, en fase agudo toma control de la respiración. De hecho, tú te puedes estar ahogando y no te das cuenta porque está tomando el control del centro respiratorio, pero después inflama el cerebro y causa muchos cambios que pueden explicar, al menos parcialmente, por qué esto da problemas crónicos. Ya. Carol, hace un instante estábamos comentando sobre
el estudio que ustedes hicieron, establecieron un parámetro de 10 para ver la evolución de los pacientes, ¿no? De todos estos pacientes que investigaron en varios países del mundo. Y ustedes establecieron de 15 a 110 días después de la infección viral del SARS-CoV-2. Es decir, el tope son casi 3 meses. Y permítanme ser autorreferencia, ¿no? O sea, quisiera decir, por ejemplo, que cualquier persona como yo, que tuvimos COVID y que tuvimos síntomas bastante fuertes, aunque no llegamos al hospital, y que hasta hoy, por ejemplo, en mi caso, casi 1 mes y medio después, no tengo secuelas aparentes, todavía podía presentar en los siguientes días, meses, semanas, algún síntoma. Jacaranda, el parámetro, el límite de 110 días nos los dieron los propios estudios. Ya. Nos hubiera encantado que hubieran sido más largos, porque sabemos que en muchas personas estos síntomas, estos signos y estos parámetros anormales de laboratorio pueden ser más largos, incluso 6 meses, porque como bien decía el doctor Alejandro Macías, el síndrome de fatiga crónica incluso es una condición de 6 meses, o sea, es larga y se asocia, aunque no se conoce bien a bien su etiología, se asocia a quizás otros virus también, o sea, otros virus también pueden desencadenar el síndrome de fatiga crónica. Habría que encontrar si realmente es así, estamos hablando de lo mismo en el post-COVID, porque sí se presenta la fatiga como un tema muy importante y hay otros virus como por ejemplo el Epstein-Barr, el citomegalovirus, que también pueden dar síndrome de fatiga crónica. Entonces es interesante para verlo con ese enfoque, ¿no? Sin quizás entenderlo, porque pues ya se conoce un poco más del síndrome de fatiga crónica, pero te digo, todavía falta mucho por saber. Creo que es importante seguir haciendo evaluaciones. Hay clínicas ya que se están dedicando, están abriendo clínicas en algunos lugares del mundo post-COVID para darle seguimiento en especial a los post-hospitalizados, para ir viendo cómo va la evolución de su retorno a la salud, ¿no? Y entonces quizás a través de todos estos estudios vamos a tener más información, espero próximamente, para poder entender más allá de los 110 días, estratificarlo por edad, quizás también por tipo de COVID, qué tan leve o qué tan severo fue, y por sexo, hombre o mujer, ¿no? Yeah. Y entonces poder tener un mejor entendimiento e ir armando este rompecabezas con más elementos. Ya. Doctor Macías, volvemos a su experiencia clínica y en algo que usted también ha insistido mucho en las redes sociales. Yo ahí le preguntaría, ¿ha visto si alguna de estas secuelas están vinculadas con la toma, la ingesta de medicamentos prohibidos, no permitidos o con efectos nocivos? Porque como lo sabemos, no hay todavía protocolos médicos claros y hay médicos, estamos aprendiendo todos, ¿no? Pero hay médicos todavía que están recetando una cantidad de medicamentos que, como usted ha insistido, pues son contraindicados para determinados pacientes. ¿Hay algo que nos permita ver desde la parte clínica qué pasa con las secuelas con cierto tipo de medicamentos? Sí, mira, Jacaranda, yo creo para empezar que tú ya la hiciste, ¿eh? En general, cuando ya te empiezas a sentir mejor, ya vas de salida, ¿eh? O sea, es poco común, por lo menos en mi experiencia clínica, que ya estabas mejor y otra vez te pusiste mal. No, es que terminas y quedas como golpeada, como que te atropellaron. Pero en la medida que te vas recuperando, ya vas de salida y es poco común que vuelvas o que te deteriores cuando ya no está el virus. Ahora, que si los medicamentos pueden hacer daño, sí, yo creo que pueden hacer daño y mucho daño. Sobre todo porque te entretienen, Jacaranda. Mira, a veces el paciente se juega la vida, no a veces, con más frecuencia, más en el primer nivel de atención que con los médicos especialistas. Me explico. Tú vas con el médico de primer nivel, en los primeros días, cuando el virus apenas está entrando al cerebro, te falta el oxígeno y no te das cuenta, porque el virus tomó el control del sistema respiratorio. Tú puedes estar oxigenando, recordemos que lo normal es más de 90 con los aparatitos, con los oxímetros. Tú puedes estar oxigenando 80 y no te das cuenta. En cualquier otra enfermedad, si tú oxigenas 80, sientes que te estás muriendo, que te estás ahogando. Esta enfermedad no. Puedes estar oxigenando 70 y checando la pantalla del celular. Entonces, los medicamentos a veces te retrasan mucho. Te dan 2 o 3, 4, 5 medicamentos, pero no te dicen cheques el oxígeno.
Ese es el principal daño, no necesariamente el principal o el daño objetivo de un medicamento, sino que te detienen a decir, cheques el oxígeno y si le baja de 90, avise de inmediato para ponerle oxígeno. Ese es el primer daño. Pero también hay daños directos de medicamentos y por eso te digo que eso ocurre más en el primer nivel de atención que ya con el especialista. Porque a veces se ponen medicamentos para bajar las defensas y hay que entender que este no es un paciente, sino son varios pacientes distintos. El primero, al que se refería Carol, el paciente agudo tiene muchos virus en los primeros 7 a 10 días de la enfermedad. Luego viene el subagudo, el inflamatorio, que ya te curaste ya se va el virus, pero te queda inflamación, se te inundan los pulmones a veces, y ahí es donde puedes usar medicamentos para bajar las defensas, como la dexametasona, que se ha usado mucho en México. Si te la dan desde un principio, cuando tienes mucho virus, esto es como echarle leña al fuego. Y entonces, medicamentos mal empleados, sobre todo al principio, pueden hacer que un cuadro que no fuera grave se vuelva grave, porque es echarle leña al fuego. Y te dan medicamentos que a veces no solo no te van a ayudar, sino te van a deteriorar. Casi termino, nada más. Se ha discutido mucho, por ejemplo, la ivermectina, que es un antiparasitario. Hay controversias. Yo digo, cuando hay controversias, pues ¿para qué usarlo? Pero yo diría, si vas a dar un medicamento como ese, ok, no hay problema, solamente cuida la oxigenación. Y a veces es lo que pasa. Hay daños entonces directos e indirectos de los medicamentos, pero a mí me gustaría mencionar sobre todo el de la dexametasona y los corticoides que se usan para bajar las defensas. Cuando se usan demasiado temprano, te los dan en un momento en que tienes muchos virus y te pueden poner peor. Bueno, pues ese es otro tema porque, como les decía, no hay todavía protocolos. Por ahí escuchaba también opiniones de usted y de otros médicos que la famosa citromicina también no se debería de dar. Y bueno, forma parte del kit básico en consultorios privados y también en algunos hospitales de la Ciudad de México. Pero déjenme hacer también un hincapié regresando a la digamos que a la investigación que hicieron, Carol, con las otras científicas, de todo lo que ustedes vieron en este universo de todos los países. Ahorita me cuentas cuántos países fueron. Cambia, me imagino que el régimen alimenticio, el tema de la salud, o sea, muchas cosas. ¿Qué ven en todo este universo como, digamos que, pues ese reto que vamos a enfrentar en los siguientes años, meses, ¿no? Con todo esto, con sistemas de salud saturados, debilitados. ¿Qué vieron ahí, Carol? Lo que vimos es que si el virus está en un lugar, está en todas partes, ¿no? Evidentemente estamos viviendo una pandemia, nos está tocando a todo el mundo por igual, y quizás el mensaje más importante ahora, porque, claro, la relevancia del estudio que hicimos es que tomamos diferentes países y con eso entonces estamos viendo que sucede no nada más en los latinos o en los europeos, sino estamos hablando de una COVID que, pues si bien hay diferencias específicas de algunos grupos que les va peor que a otros, sí es un virus que está en todos lados y está progresando la COVID similar en todos lados. Pero me gustaría tomarme un minutito para hablar de la prevención, porque nos han preguntado, bueno, ok, entonces estos son los efectos a largo plazo de COVID, ¿cómo me prevengo de tener esos efectos a largo plazo? Y yo creo que aquí la respuesta es sumamente importante y es: no hay que contagiarse, hay que evitar los contagios, porque por ahorita no sabemos cómo evitar estas secuelas, no sabemos ni siquiera cómo llamarlas todavía, ¿no? Y entonces, para hacer un mejor manejo, es muy importante ahora hablar de la prevención y seguir hablando del cubrebocas y seguir hablando, pues ya tenemos vacunas, eso también es una estrategia importante de prevención, y entonces enfocarnos mucho en la prevención mientras seguimos atendiendo obviamente a las personas que están ahora con la enfermedad crítica y pensando a futuro, porque esto es una secuela que se va a quedar, los efectos a largo plazo se quedan. Y hablando nada más de los medicamentos que estaba hablando el doctor Alejandro Macías, el 80% de las personas resolvemos nuestro COVID
solos por nuestro sistema inmunológico. Es un virus que el sistema inmunológico en 80% de las personas resuelve. Entonces es muy importante no automedicarse y no tomar sustancias que pues luego tienen efectos secundarios, ¿no? Que pueden alterarnos y pues obviamente medir la oxigenación y tener una evaluación y un diagnóstico temprano para eso. Muy bien, como ese famoso hidróxido de cloro, ¿no? Que ha sido tan polémico, pero bueno, no vamos a hablar de ese tema porque podría ser muy polémico. Quiero agradecerles, Carol, doctor Alejandro Macías, por haber estado aquí con nosotros en Debate 22 y gracias por todas estas reflexiones. Me quedo pues con esto que dicen ustedes, pues el gran reto que va a significar para nuestro sistema de salud tan golpeado, con tantos retos que tiene enfrente. Y bueno, pues habría que pensar, ya después hablaremos de qué sigue, cómo vamos a enfrentar todo esto. Muchísimas gracias de nueva cuenta y gracias a todas, a todos que nos acompañaron en esta emisión de Debate 22. No se olviden, comenzamos temporada y los esperamos todos los jueves a las 9 de la noche por Canal 22, por televisión o por YouTube. Lo pueden estar siguiendo ahí, vía Twitter también. Muchas gracias, descansen. Gracias.